Muy buenos días con todos. Feliz jueves. Bienvenidos todos a un nuevo webinar con Meguer. Esperamos que el día de hoy se encuentren muy bien en sus respectivos países de origen y muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Al menos donde yo estoy, la mañana está muy soleada, así que está muy bonito el día. El webinar del día de hoy se titula Puestas a tierras en renovables y el disertante del día de hoy es un invitado especial. Quiero, por favor, que dirijan su atención hacia su pantalla. En pantalla pueden ver ustedes cómo funciona el funcionamiento de la plataforma. Las cámaras del staff de Meguer a la izquierda, su presentación en el medio, a la derecha ustedes ven que pueden hacer sus preguntas y abajo de eso solicitar un demo. Les pedimos que por favor nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos serán respondidos al final de la presentación. Les recuerdo también que pueden ajustar sus ventanas según su preferencia, hacerlas más grandes, más pequeñas, moverlas del lugar si no les gusta dónde están. También les recuerdo que esta sesión será grabada y el día de mañana ustedes recibirán un link con la grabación de la misma y un link para descargar su certificado también. Les invito a que nos visiten en nuestra página oficial csa.meguer.com/webinars para que puedan ver la grabación de este y otros webinars pasados y para que también puedan ustedes ver el calendario de nuestros próximos webinars y puedan inscribirse mediante la página también. Con mucho gusto me presento. El día de hoy les acompaño yo como coordinadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico por cualquier inquietud, solicitud que tengan. Con mucho gusto les presento a nuestro panelista, a nuestro primer panelista del día de hoy, Jorge Correa. Jorge es el gerente regional responsable del segmento de bajo voltaje para LATAM. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Daniela, y buenos días a la audiencia. Feliz jueves, y para algunos feliz jueves santo, esta Semana Santa, ¿cierto? Y ojalá todo el domingo reciban esa sorpresa tan linda de para los que tengan la creencia religiosa. Eh, hay algunos que están en día libre, así que será un día de descanso y a lo mejor también les va a ayudar mucho, ¿cierto? Van a tener con tranquilidad, van a poder ver este webinar que va a ser muy especial. Va a ser un webinar como lo que hacemos siempre, nuestra experiencia en Meyer, y lo que nos pide la audiencia es que sean académicos, que sean muy técnicos. Y hoy día vamos a tener, ¿cierto?, una audiencia especial, ¿cierto? Un invitado muy, muy especial, ¿eh? De la tierra de los campeones del mundo. Así que vienen con mucha polenta, ¿cierto? Con mucha fuerza a presentar este tema tan bonito de las puestas a tierra allí, en un segmento que está muy, muy fuerte en toda la TAM, que es las renovables, ¿eh? Prácticamente en todos los países renovables. ¿Qué es renovable? Bueno, todos pensamos en las solares, en las eólicas, pero hay muchas más, ¿cierto? Hay otras geotérmica, hidráulica también, hay muchas. Entonces, es un segmento bastante amplio. Pero nuestros invitados de hoy día nos van a hablar de eso. Para esto va a haber una sesión posterior, ¿cierto? Vamos a hacer un tutorial de equipo. Hoy día es webinar académico. Ustedes, como dijo Daniela, van a recibir un certificado. Y bueno, me acompañan, ¿cierto? Gente muy experta también de nuestro área, como Roberto Sartori, ¿cierto? Que era el responsable anterior de este segmento y ya está dedicado al área de transformadores dentro de nuestra compañía, con mucho éxito, presentando muchos también webinars con especialistas. Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, saludos a toda la audiencia, a ustedes en particular. Y bueno, acá estamos, como decías vos, en un Jueves Santo. Me pusiste a trabajar un Jueves Santo, pero bueno, todo sea por aportar nuestro granito de arena al conocimiento de las puestas a tierras y demás. Pero bueno, tenemos gente que sabe mucho del tema, así que muy contento de que esto se amplíe y que el conocimiento llegue a la gente. Gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Y bueno, la experiencia de Roberto incluso nos va a presentar en la parte final
un upgrade, ¿cierto? Un bonus track de lo que vamos a ver con nuestro invitado especial. También otros ingenieros especialistas, todos de Argentina. Hoy día todos, salvo a Daniel y yo, son todos de Argentina. Tenemos a Julio Jiménez, también nuestro ingeniero experto de aplicaciones, que nos va también a ayudar, ¿cierto?, con las preguntas que ustedes hagan en la parte final. Julito, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge, y muy buen día a toda la audiencia. Muy contento con este tema, que es altamente convocante. La semana pasada estuve en la Patagonia y creo que la mitad de las preguntas venían justamente a propósito de las puestas a tierra. Así que es un tema sumamente interesante y mucho más si es académico y con ese invitado de lujo. Así que muchas gracias y que les sea de utilidad el webinar. Muchas gracias, Julio. Bueno, disculpo a todos los, ¿cierto? A los que, pidiendo disculpas a todos los que dicen trabajamos en Jueves Santo, como Roberto, ¿cierto? Bueno, si fuera más un poco santo, a lo mejor tomaríamos en cuenta eso, pero no todos los países, ¿cierto? Es feriado hoy día, así que son distintas, ¿cierto? Estrategias, pero bueno, espero que todo les sea útil y fructífero. Daniela, ¿qué te parece si presentamos nuestros invitados especiales que vienen desde Argentina? Ya presento, ¿cierto?, al ingeniero Carlos Paradiso de la empresa C Industrial, con mucha experiencia de terreno y de campo, y bueno, son un referente en la tierra hermana. Y buenos días, Carlos. Bueno, buenos días a todos, y en primer lugar quiero agradecer la presencia de las personas interesadas en el webinar. Esperamos que lo puedan disfrutar, que puedan aprovecharlo. La experiencia del expositor es muy, muy alta, así que yo creo que va a ser ampliamente bien recibido y estamos a disposición por cualquier consulta posterior. Muchísimas gracias, Carlos, y, excelente. Y bueno, Danielita, si me das el pase, y ahora sí vamos a presentar a nuestro ingeniero José Escatone, ¿cierto? Que es ingeniero laboral y electricista de la UTN, ¿cierto? Allá en Argentina. Y bueno, voy a leer, ¿cierto?, de corrido el currículum. Es técnico electrotécnica nacional de la Escuela Nacional de Enseñanza Técnica, se desempeña como docente, o sea, no solamente, ¿cierto?, es un ingeniero de campo y de terreno, que es lo que nos gusta, sino también enseña, y eso es, se agradece. Ya se enseña como docente en la Facultad Regional de Chubut, ¿cierto? Y bueno, su carrera se ha desempeñado como jefe de higiene, seguridad, protección industrial, coordinador de riesgos laborales, higiene y seguridad del área de generación eléctrica, y actualmente, ¿cierto?, se encarga de las medidas eléctricas de la empresa ABC Industrial, que bueno, junto a Carlos, ¿cierto?, atienden en el país hermano. No sé si han salido a otros países, pero bueno, quién sabe. El mundo tiene, ¿cierto?, siempre nos plantea la vida nuevos desafíos. José, muchas gracias por apoyarnos en este tema. Te voy a dar ya dar la presentación. Vamos a interrumpirlo casi nada posible para que puedas presentar bien este tema tan lindo de las puestas a tierra. José, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Bueno, buenos días a todos, ahí a Daniela, a Roberto, Carlos y a la audiencia. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, y poder transmitir los conocimientos adquiridos en el campo. Como siempre digo, no son los únicos, y a medida que uno va pasando nuestros días, nuestros años, bueno, va aprendiendo, y siempre uno aprende de bueno, las experiencias. Lo bueno es poder transmitirlo y bueno, y también recoger experiencias de los demás. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Acá desde la Patagonia, también Daniela, tenemos un día muy lindo, sin viento, con sol, que acá en la Patagonia sin viento son días muy pocos, siempre el viento nos acompaña. Bueno, entonces, si no hay más para presentar, yo voy a comenzar con la presentación, no diga la redundancia, sobre el tema en sí de lo que nos reúne. Bueno, básicamente vamos a ver en estos temas, en el temario de este webinar, los propósitos de una puesta a tierra, por qué debemos tener dentro de nuestra gestión de mantenimiento este activo, que muchas veces este activo de puesta a tierra no está tan
en nuestro panel de control de nuestra gestión de mantenimiento, tipos de puestas a tierra, muy genérico, componentes de un sistema de puesta a tierra, desde el más sencillo hasta el más complejo, esquemas de conexiones de tierra. Esto es importante, vamos a hacer una introducción, un repaso de las reglas generales, los métodos de medidas más conocidos, o los que se utilizan más en el campo, principalmente, y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Obviamente, en esta época, ayudaba con la tecnología de los nuevos equipos. Esto es importante. Y obviamente todo esto haciendo referencia a las normas internacionales y nosotros, como estamos en la República Argentina, haciendo referencia a algunos requisitos legales que son de cumplimiento obligatorio, y vamos a hacer solamente mención de algunos puntos importantes a tener. Esto es prácticamente el contenido y los temas a tratar. El objetivo principalmente es reconocer la importancia de nuestro sistema de puesta a tierra, en este caso en la relación con la seguridad eléctrica y en las energías renovables. Como decía anteriormente Jorge, bueno, energías renovables, tanto en parque eólico, fotovoltaicos. Bueno, nosotros nos vamos a explayar en la parte eólica, que es donde nosotros estamos haciendo prácticamente en las energías renovables. Acá ven fotos del parque eólico de la zona, de nuestra Patagonia, con días lindos, fríos y vientos, como siempre nos acompañan. Bien. ¿Qué es un sistema de puesta a tierra? ¿Por qué nosotros debemos tener tanta importancia? ¿Y cuáles son las reglas básicas a que le tenemos que dar a un sistema de puesta a tierra? Básicamente, nosotros, las puestas a tierra, debemos garantizar dos cosas. ¿Por qué tenemos que darle continuidad a este tema? Bueno, primero para la seguridad de las personas. Las personas nosotros, nuestra vida es el valor único, por eso existimos en el mundo. La seguridad de las personas y la protección, obviamente, de los bienes y de las instalaciones. Y es una parte fundamental la puesta a tierra en estos dos temas. A pesar de ello, muchas veces las puestas a tierras, en ciertos niveles de tensión, se lo ha dejado como un activo dejado de lado, donde no se le ha dado toda la importancia, no se le hacen los mantenimientos, etc. Por eso es importante recalcarlo. Bien. Antes de ingresar, básicamente, yo quiero definir dos o tres cositas, definir o repasar, mejor dicho. Nosotros vamos a hablar del peligro y del riesgo. Todas las normas de gestión, tanto la ISO 9001, la 14000, la 45000, que es la ex OSHA 18000, hablamos de riesgo. Y cuando uno habla de riesgo, inherentemente tenemos que saber qué es el peligro, el daño y qué es un riesgo. Nosotros tenemos riesgos hacia las personas, hacia la producción, hacia la continuidad operativa. Entonces definamos un poquito qué es peligro. Peligro es una fuente potencial de lesión, daño, que puede causar a la salud de las personas, a los bienes, al medio ambiente. Y el daño es la pérdida, es la consecuencia. Por lo tanto, la combinación entre la probabilidad de ocurrencia o el daño a la salud a las personas se lo denomina riesgo. Y nosotros, para evaluar cómo está nuestro sistema, siempre se cuantifica qué nivel de riesgo nosotros podemos llegar a tener. En la vida misma, qué riesgo tenemos nosotros si al cruzar la calle o al tener una instalación no protegida, bueno, etc. Se cuantifica. El riesgo nos trae al riesgo eléctrico. La definición más sencilla, o la definición riesgo originado por presencia de energía eléctrica. Muy sencilla, muy escueta, pero que nos deja mucho en su sentido. Y básicamente, ¿qué origina? Yo acá puse adrede las dos formas que contempla el riesgo eléctrico. Vamos a ver el primer pictograma, que acá lo estoy viendo, que obviamente es el más conocido, que es el del choque eléctrico, el contacto eléctrico. Y el otro, el que está a continuación, que acá lo veo, es el de relámpago eléctrico. Los dos
por más que sea inferior, los dos están asociados a las cuestas a tierra. Bien. El choque eléctrico, que por vida y siempre uno lo asocia, está definido de acuerdo a dos requisitos legales últimamente colocados en nuestra República, pero si no en cualquier norma de gestión o norma IEEE o internacional, es el efecto fisiológico resultante del paso de una corriente a través de un cuerpo humano y de un animal, o la cadena en sí, cuerpo humano o animal. Eso es la definición de choque eléctrico. Y como bien sabemos, define básicamente dos tipos de contacto, el contacto directo y el contacto indirecto. Si definimos qué es contacto directo, bueno, se presenta cuando una persona, un trabajador, entra en contacto con una parte activa con tensión de una instalación, es decir, pasamos a ser parte de esa instalación. Y contacto indirecto, obviamente, es cuando se presenta un trabajador que toma parte. Nosotros ahora estamos con una notebook, con una PC, bueno, teóricamente tiene su nivel de aislación. Si ese nivel de aislación, esa instalación o equipo pierde el nivel de aislación, llamamos que es contacto indirecto. Las puestas a tierra básicamente están asociadas a lo que son contactos indirectos, a tener eso en cuenta. Es un complemento que nosotros tenemos que tener junto con otras cosas para que nosotros ante un contacto indirecto estemos protegidos. Bien, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan todo bien? Jorge. Sí, José, te escuchamos todo perfectamente. Bien, bien. Bueno, continúo entonces. Entonces, vamos a ver entonces, ya saliendo un poco de la introducción, ¿cuáles son los propósitos? Bueno, primero, el primer propósito es permitir una circulación de corriente, de descarga, de fuga a tierra. Ya sea de cuál ha sido la naturaleza o cómo se produjo esa corriente de descarga. La otra, bueno, mantener los potenciales producidos dentro de la falla, dentro de los límites de seguridad que nosotros tenemos que tener. Algo que yo no comenté en el slide anterior, nosotros como seres humanos somos muy frágiles al paso de la corriente. Por lo tanto, estos propósitos nos van a ayudar a tener protegida tanto a la instalación como al ser humano. Bien, contribuir con la actuación de los sistemas de protección en el tiempo para la seguridad, ya sea del equipamiento o de las personas, y obviamente mantener un potencial de referencia, que eso es importante a tener en cuenta. Entonces, básicamente ustedes fíjense que los propósitos son muy importantes, no son muchos, pero son a la vez pocos e importantes. ¿Por qué hago hincapié en esta gestión de mantenimiento? Por experiencia, siempre, con antigüedad, las puestas a tierra se le da, no digo en todos los niveles, no se puede generalizar porque es malo, pero las puestas a tierra siempre había un tema de que en alta tensión, niveles de alta tensión, se le daba una buena preponderancia, un buen mantenimiento, y en otros niveles no era tan el seguimiento. Cuando se hacía una instalación nueva, pero no se mantenía como un resto de los activos a nosotros a tener en una empresa, en una industria, en un parque, lo que sea. Entonces, en los últimos años, bueno, por accidentes, por eventos y por requisitos legales, las empresas o las industrias que no han estado en este circuito han tenido que tabularla o colocarla dentro de su sistema de mantenimiento como un activo más. De hecho, es un activo más. Entonces, ¿por qué? Bueno, en nuestro PDCA, en nuestro sistema de gestión de hacer, realizar, chequear, verificar y controlar, que es un sistema de gestión cualquiera, nosotros tenemos que identificar y evaluar el riesgo del activo, de nuestro activo a proteger. Para eso nosotros tenemos una relación con el sistema, de nuestro sistema de puesta a tierra. Obviamente eso nos trae aparejados requisitos legales, económicos, a tener en cuenta, y obviamente tiene que estar en nuestro programa de mantenimiento. ¿Por qué? Las compañías nuestras compañías de aseguradoras, los requisitos legales siempre nos hacen cómo ustedes mantienen o dentro de su plan de mantenimiento tienen el sistema de puesta a tierra.
Después, ¿cómo se hace? Bueno, ejecución de mediciones y controles. Las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Para qué? Para analizar los resultados obtenidos, la tendencia de los resultados. No es solamente una foto cuando nosotros ponemos en funcionamiento un parque y después lo dejamos. No, tenemos que medir con una cierta frecuencia que esté estipulada, por lo menos en la República Argentina, y debemos ver cómo dan los valores y cuál es la degradación o si se mantiene la tendencia. Y por último, obviamente, en el actuar, en qué debemos hacer, es la toma de decisiones de la situación que nosotros nos encontramos. Este resumen de la gestión de mantenimiento es ni más ni menos que para cualquier tipo de activo. Por eso yo lo incluyo y doy los fundamentos por qué la puesta a tierra debemos incluir. Bien. Vamos a hablar ahora un poquito de los tipos de puesta a tierra que vamos a encontrarnos. Tenemos tipos de protección, de funcional o de servicio, de referencia y básicamente de pararrayos. Son los 4 tipos de puestas a tierra que nosotros podemos encontrarnos en el campo. De protección, vamos a ver qué nos dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de una puesta a tierra de protección? Proteger básicamente a las personas, a los animales, contra riesgos derivados de ¿qué? De contactos con partes conductoras de nuestra instalación, que normalmente, como habíamos dicho, no están sometidas a tensión, que ante una avería, alguna descarga, entran con un contacto indirecto, con una falla de aislamiento, una falla de instalación, etc. Entonces, por eso acá hago referencia básicamente, en esto que lo vamos a señalizar, este que está acá, dice, para lograr el objetivo, todas las masas, que vamos a hablar un poquito más adelante, tienen que estar interconectadas. Bien, desde el punto de vista de la seguridad de las personas, la instalación tiene por objeto, obviamente, proteger ante accidentes de las personas por contactos indirectos, como lo había mencionado anteriormente. El otro tipo de protección que tenemos es el de servicio, o funcional. Bueno, acá el objetivo es asegurar el correcto funcionamiento del equipamiento eléctrico y permitir el funcionamiento confiable de la instalación, dependiendo de qué característica tenga, de qué tipo de puesta a tierra, de qué tipo de sistema funcione dentro, sistema de neutro contenga, etc. Esto, obviamente, sigue regulaciones de acuerdo a las regulaciones estandarizadas dentro de cada país. La protección o tipos de puesta a tierra de referencia, bueno, es una instalación destinada a brindar el potencial constante para que el empleado, para ser empleado a tener referencia generalmente respecto al potencial de tierra con conexión de equipos y entre equipos. Esto se emplea fundamentalmente para garantizar el correcto y seguro procedimiento de instalaciones, para que puedan actuar las protecciones en forma correctas y en tiempo. Y la última, y por ahí es la más, no sé si la más conocida, pero básicamente la que siempre, a ver acá que nos sale la presentación, está perdido. Es la de pararrayos, y obviamente el objetivo es poder canalizar, acá, la descarga a tierra, obviamente, del pararrayo. Y obviamente es un sistema destinado a proteger a bienes, a instalaciones de las descargas atmosféricas. También el objetivo de limitar las eventuales sobretensiones que se pueden producir en líneas, en equipo, a través de la caída de estas descargas eléctricas. Bueno, sabiendo los tipos de protección del sistema de puesta a tierra, debemos conocer los componentes de un sistema de puesta a tierra. Y los componentes, yo me voy a ir adelantando, ahí van a aparecer en el slide los distintos componentes. Tenemos, vamos a ir nombrando, desde un sistema muy básico, donde tenemos un electrodo, el electrodo de puesta a tierra, comúnmente llamado jabalina, la toma de tierra, el conductor de puesta a tierra y el borde principal de puesta a tierra.
como ahí lo están viendo en la figura. Esto es el esquema más sencillo que hay de un sistema, de un esquema de puesta a tierra. Ahora, esto se puede ir agrandando en función de la envergadura de la instalación que yo voy a ir protegiendo. Entonces, si es un edificio, una subestación, o básicamente todo el sistema, como ustedes ven en la última figura, donde tengo tengo una malla de puesta a tierra, reforzadas con electrodos, con cables, con pletinas, de distintas maneras. Bueno, eso está dentro de lo que es el diseño de lo que nosotros vamos a realizar de acuerdo a la instalación que nosotros vayamos a proteger con nuestro sistema de puesta a tierra. Entonces, en un parque eólico, nuestro sistema de puesta a tierra está configurado principalmente por la puesta a tierra de los generadores, en sí, cuando digo de generadores, de todo el molino, hasta de la parte superior, donde tenemos el generador, hasta la parte inferior de la base, el cable de enlace entre los generadores y la subestación, y obviamente la malla de la subestación. Todo tiene que estar referenciado y lleva la misma equipotencialidad. Esto básicamente es un diagrama unifilar de uno de los parques, donde acá tenemos la cantidad de aerogeneradores que están todos vinculados entre sí, y acá ustedes están viendo, esto es la parte, sería desde arriba, visto con una vista superior de la base, que vamos a ver más adelante unas fotos de los aerogeneradores. La IEEE establece cómo tiene que ser para los parques eólicos el sistema de puesta a tierra, ¿no? Es decir, que todo lo que figura en la IEEE 81, bueno, en la IEEE que acá les menciono, que acá les coloco, básicamente sí o sí les da con más detalle de cómo tiene que estar interconectado cada molino, cada aerogenerador con su el cable de interconexión y a las mallas de la malla de la subestación. Vamos a ver algunas fotos acá, a ver. Bueno, este es un unifilar. En los unifilares de los aerogeneradores, no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar. Este es el parque en sí. Acá vamos a ver que tenemos los cables de 33 más la conexión a tierra. Este es un unifilar. Si uno quisiera ver el sistema y ver cómo está colocada la puesta a tierra, ve que todos los aerogeneradores están colocados a la puesta a tierra. Y esto es una foto esquemática de cómo están colocados los aerogeneradores. Esto es en la práctica, lo que uno en el campo se encuentra y tiene que verificar su continuidad y sus mediciones relativas en cada punto. Bueno, algunas fotos. Esto es en el momento de la construcción, la base del molino, donde también acá se hacen los ductos, donde se pasan tanto las acometidas de las puestas a tierra como la acometida de los cables, ¿no? De alimentación y las guirnaldas. Bueno, acá no sé si se aprecia ver el tendido del cable internamente. Acá se está construyendo la malla de la subestación. Una vez que se termine de construir, obviamente, esta es la malla de 33 de la subestación, por lo tanto, todos los cables que vienen derivados van a esta malla y tienen que estar conectados a equipotencialidad. Y acá, como pueden apreciar, se encuentra el cable de interconexión tendido en la zanja, ¿no? Obviamente, del parque. Bueno, algunas fotos de cómo se van uniendo entre sí, entre los electrodos, entre distintas ramificaciones de la malla, se hace con soldadura. Y acá, una vez que se llenó, cómo queda la interconexión y los cables, como para que después puedan ser interconectados dentro de la estructura de los molinos. Es decir, cuando nosotros vamos a medir, prácticamente, encontramos solamente la platea, pero anteriormente en el proceso de construcción hay mucho trabajo de instalación. Por eso es muy importante el cuidado en el tendido tanto de cables como en el cable de puesta a tierra.
Bien, algunas fotos, a ver cómo se produce y distintas maneras. Acá ya cuando la parte interior del aerogenerador, del molino, la parte inferior, donde, bueno, ya toda la carcasa, todas las estructuras tienen que estar conectadas. Y demás. Acá la subestación ya en un proceso de avance mucho más avanzado. Con esto, la importancia de la puesta a tierra es tan relevante como la de la alimentación de los cables. Se lo considera, en el caso nuestro, muy importante. Bien. Para tener un refresco y para considerar por qué es esto, bueno, este concepto de masa extraña en una instalación. Es una parte conductora que no forma parte de la instalación eléctrica y que puede producir un potencial eléctrico generalmente cuando está cerca de una tierra local. Por lo tanto, la importancia de tener la equipotencialidad. Acá, en este diagrama que vemos en la primera medida, nosotros vemos la persona que puede hacer contacto con una estructura del equipo que sí tiene masa eléctrica, que sí está conectada a la Tierra, y que puede hacer luego con otra parte de su cuerpo contacto con otra estructura la cual no tiene o no está vinculada. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar una diferencia de potencial a esa masa extraña que puede ser peligrosa para la persona. En el segundo gráfico, como ustedes están viendo, ahí se la vincula y entonces lo que logramos es la equipotencialidad para que la tensión de contacto, la tensión sea lo más cercana a cero. Algunos de estos ejemplos, bueno, vamos a ver ahora. Algo muy importante a tener. Los esquemas de puesta a tierra, los esquemas de conexión al neutro. Básicamente existen tres tipos: el esquema TT, el esquema TN y el esquema IT. Dentro de los esquemas, que vamos a mostrar solamente para hacer referencia, no vamos a entrar en detalle, un esquema TT, básicamente tenemos una puesta a tierra del sistema y una puesta a tierra de la instalación separadas. Nosotros acá, vamos a buscar el marcador, nuestro circuito de retorno de tierra lo hace a través del retorno de tierra. En la República Argentina este sistema principalmente se encuentra en industrias, en domicilios, en los cuales son consumidores finales, ¿no? Un sistema TT. Después tenemos el sistema TN. Dentro del sistema TN tenemos varias opciones. En Argentina vamos a ver que tenemos algunos que están prohibidos, el único que está habilitado es el sistema TNS, donde la gran diferencia es que nuestro cable de protección, el PEN, está conectado a la tierra de nuestra estación transformadora. Prácticamente en muchas de las industrias que tienen transformadores propios, son sistemas TNS, algunos de los sistemas. Y por último, tenemos el sistema IT, neutro aislado. Bueno, son casos muy especiales. Yo conozco un caso, básicamente en algunas salas de electrólisis de producción de aluminio, que ahí sí teníamos un neutro aislado, y también en algunos temas, en algunos casos, como en algunas instalaciones de minería, que no he estado, pero sí me lo han comentado. En la República Argentina, por lo que yo hemos caminado y visto, principalmente están los dos sistemas que les mencioné anteriormente, los más comunes. Como les avanzaba anteriormente, el sistema TN puede tener algunas combinaciones que yo les marco acá, pero que en la República Argentina están prohibidas. El TNC, el conductor de neutro, y el de protección son el mismo conductor. En la República Argentina este sistema no está prohibido. Y el otro también es un mixto, que es entre el TNS y el TNS, que es el único que está habilitado en nuestra República Argentina. En otras repúblicas pueden estar habilitados, obviamente depende de cada país. Bien.
independientemente de qué esquema de conexión de neutros yo tengo, debemos tener estas normas que sí o sí se cumplen para los tres sistemas. Principalmente, cada masa esté conectada a la toma de tierra a través de un conector de protección, eso es básico. Las masas simultáneamente accesibles están conectadas en la misma toma de tierra y tiene que haber un dispositivo de corte automático por parte de la instalación donde pueda generar tensión de contacto peligroso. Sí o sí. Y eso tiene que estar limitado a un tiempo de desconexión, que independientemente de qué tipo de instalación yo voy a tener, va a tener un tiempo definido. Si vemos de baja, de media o lo que fuese. Bueno, ahora entramos en otra etapa de lo que es el sistema de puesta a tierra. Hasta ahora vimos para qué sirve, cuál es la gestión de mantenimiento, cuáles son los sistemas de neutro. Ahora nos vamos a poner en el mundo del sistema de puesta a tierra dos grandes cosas. Hablamos de resistividad y resistencia eléctrica de nuestro sistema. Entonces, si bien son dos cosas que muchas veces hablamos, pero no sabemos para qué o cuál es, para qué nos sirve. Y en el campo, cuando uno vamos a medir, decimos, bueno, vamos a medir resistividad. No, resistividad, ¿para qué queremos medir resistividad? Bueno, la resistividad de un terreno, denominada comúnmente Rho, se expresa por ohm por metro. Y esto corresponde a la resistencia en ohms de un cilindro de 1 metro cuadrado de sección por 1 metro de longitud. Es decir, nos va a permitir cuánto es la resistencia de ese pedazo de tierra, de ese cubo de tierra, al paso de la corriente. Ahí ven los gráficos y es por definición. Entonces, ¿de qué depende de esa resistividad? Bueno, depende de muchas condiciones del terreno, de la concentración de las sales, de la naturaleza del terreno, si la naturaleza del terreno es árido como lo tenemos en la Patagonia, si hay humedad, si hay altitud, si es salinoso, si es con barra, etc. Del contenido de humedad, como yo les nombré, de la temperatura, entonces es muy variable la resistividad y es muy difícil de mantenerla, ¿no? Y también del nivel de compactación que tiene. Es decir, todos estos factores influyen en la medición de la resistividad de esta tierra. Por otro lado, tenemos la resistencia de puesta a tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica del electrodo o de un sistema que llamamos sistema del conjunto de estos, del conductor, del electrodo, respecto al suelo? Y se mide, obviamente, en ohm. Y está compuesta, como yo les comenté anteriormente, ¿no? La resistencia óhmica de todos los conductores, de la instalación, de la resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo, y obviamente de la resistencia del terreno alrededor de los electrodos. Nosotros así medimos la puesta a tierra. Las normas establecen eso. Cuando medimos todo esto. Entonces, por lo tanto, es importante a veces cuando medimos el sistema, ¿qué estamos midiendo? ¿Se escucha bien, Jorge, Roberto? José, se escucha Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿para qué nosotros medimos resistividad o para qué nos sirve? Bueno, básicamente para proyectar una instalación nueva de puesta a tierra. En un proyecto nosotros tenemos que hacer ingeniería sobre esta puesta a tierra, entonces tenemos que saber cuáles son los dimensionamientos bajo la norma, etcétera, y tenemos que saber qué tipo de resistencia o resistividad tiene nuestro terreno. Para calcular el gradiente de potencial de nuestra instalación, para estudios geológicos, etc. Y la resistencia de puesta a tierra, es decir, la parte eléctrica, básicamente nos permite verificar cómo estamos y su estado. Una vez que la instalación funciona, esté en funcionamiento, es decir, en qué estado está. Y también a veces nos permite después los parques, las industrias, siempre son instalaciones que pueden sufrir modificaciones. Y bueno, a veces esas modificaciones hacen que no se tengan en cuenta la interconexión o el movimiento de equipos hace que se corten estos sistemas de puesta a tierra. Bueno, esto nos
el hecho de medir y mirar nos va a decir a ver cómo estamos. Para medir, vamos a la primera etapa, para medir resistividad de puesta a tierra, existen dos métodos principalmente. ¿Sí? Dos métodos llamados el de las 4 estacas, a ver si podemos volver hacia atrás. A ver que no aparece el slice. Muy atrás. Hay un cierto delay en las presentaciones y en lo que hablo. Bueno, les voy avanzando. Existen dos métodos. Vamos un poquito más, tenemos unos minutos. Si llego a la presentación. En la próxima etapa. Bien, acá llegamos. Apreté muchas veces el mouse. En la próxima aparecen los dos métodos para estudiar la resistividad de puesta a tierra. Bueno, como les decía, los dos métodos son mediante los 4 electrodos. Y básicamente tenemos el método Wenner y el método Schumberger. El Wenner, que es el más usado, el comúnmente más usado, el más sencillo, los dos tienen el mismo principio, vamos a ver algunas diferencias que hay entre sí, pero el Wenner es apropiado en el caso de tener que realizar una medida a una única profundidad. Mientras que el Schumberger es apropiado para realizar medidas a distintas profundidades y crear perfiles geológicos en los suelos. Son sutiles las diferencias, pero es importante a tener en cuenta. Fíjense que acá nosotros en este esquema son de los 4 electrodos. Por lo general nosotros usamos cuando la distancia A, vamos a marcar esto, la distancia A tiene que ser de 4 metros como mínimo, y las 4 estacas están separadas entre sí a la misma distancia y a una profundidad de 3/4 de la distancia A, que supera los 4 metros de profundidad. Obviamente, con nuestro instrumento, ya sea acá de los amigos de Megger, bueno, podemos medir la resistividad y con esa resistividad, esa resistencia, vamos a encontrar el valor mediante esta fórmula de la resistividad de puesta a tierra. Esto es un método muy sencillo, se puede hacer en varios lugares del campo donde yo voy a hacer la instalación nueva y verificar, y entonces uno puede sacar distintos puntos de paneo como para tener un estado de resistividad de la instalación o del terreno donde yo voy a ejecutar mi futura puesta a tierra con mayor exactitud. Cuanto más datos y más valores puedo calcular, voy a tener mejor precisión sobre este valor. El otro método, que si bien también es de los 4 valores, de los 4 electrodos, acá la única diferencia es que las distancias que hay entre los electrodos no son iguales, sino que la distancia entre los electrodos internos
como ahí muestra en la figura, son menores prácticamente a la mitad de la distancia que tienen los electrodos que se encuentran externamente. Y obteniendo el valor de la resistencia, con ese valor se llega a esta fórmula. Obviamente que tanto la fórmula de Wheeler como la de Schumberger hay un desarrollo matemático, pero nosotros en el campo utilizamos esta fórmula y obtenemos el valor del nodo. En la práctica, en todo momento, no es que no se pueda hacer sí se puede hacer, pero básicamente para lo que es campo, comúnmente se utiliza el Wheeler. Bien, y con esos dos métodos nosotros ya podemos saber qué tipo de resistividad tiene nuestro suelo. Bien, ahora la otra parte es la medición propiamente dicho, de la resistencia de puesta a tierra, la resistencia eléctrica. Bueno, la norma IEEE 81 establece varias metodologías. Obviamente, la más conocida es la de caída de potencial. Nosotros en un sistema básico del sistema de puesta a tierra, nosotros tenemos un electrodo, como ustedes lo ven en la figura, y se hace mediante un electrodo auxiliar una inyección de corriente, la cual con otro electrodo, ahí lo están viendo ese de potencial, voy a poder calcular o graficar la curva que ustedes están viendo de caída de potencial. A ver si yo puedo mostrar acá. Esta curva de caída de potencial, que estoy señalizando acá, es la curva que nosotros deberíamos tener al paso de una descarga eléctrica, qué potencial tenemos. Nosotros, yo siempre digo, y algo que me quedó grabado cuando tuve una de las primeras materias de puesta a tierra en la escuela técnica, no en la universidad, en la escuela técnica, el flujo o el diagrama de un electrodo, la dispersión de la descarga en el terreno es como si fuera una cebolla. Si yo corto una cebolla, cuando corto una cebolla, encuentro todo un montón de capas. Bueno, esa es la dispersión. Así se dispersa el gradiente de potencial alrededor de un electrodo. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar que esa dispersión no esté influenciada por la descarga. Entonces tenemos, después de muchas de factores y de integraciones que establece la norma y desarrollos, se dice que 61,8% de la distancia se encuentra el valor, comúnmente conocido como la regla del 62%. Nadie lo va a decir 61,8%, sino la regla del 62%. ¿Y qué significa? Que nosotros al 62% de la distancia del electrodo vamos a encontrar el valor de resistencia. Cuando nosotros estamos en el campo, y para saber si ese 62%, si esa distancia es correcta o no, en una malla, ya si nos vamos a una malla, tenemos que buscar la diagonal de la malla, la más larga, y esa va a ser la distancia desde un extremo, con figura ahí, puede ser un extremo, un punto cualquiera de la malla, y el 62% o el 61,8%. Bien, en el protocolo de campo, cuando uno hace este tipo de medición, obviamente no se puede asegurar si está bien, si el valor de 62% es correcto, el que nosotros obtenemos. Por lo tanto, tenemos que medir al 52% y al 72%. Si los valores dan relativamente cercano, entonces el del 62% es correcto. Esto es una regla protocolar. Nosotros siempre, o cualquier persona que va a medir en el campo, no solamente lleva el equipo donde puede almacenar las mediciones, después las baja en el software y hace todo tipo, pero también lleva los protocolos de campo, los papeles. Los que tienen canas como yo saben que los papeles no se queman nunca, salvo que se pierdan, se olviden o se mojen, pero siempre hay que tener un respaldo en papel. Por lo tanto, el protocolo de la regla del 62% siempre debemos medir 52 y 72% para realmente, si estamos en esa curva, en el sector plano de la curva que nosotros tenemos. Bien. Perdón. En esta figura que muestro yo acá,
me estoy adelantando porque en el próximo slide, la norma IEEE, dentro de lo que es el método de caída potencial, establece la caída de pendientes. Pero antes de eso vamos a ver algunas fotitos, yo me estaba adelantando, algunas fotitos de mediciones de campo donde cómo se utiliza con un instrumento para medir, por ejemplo, acá en la subestación del parque, los posetos, la regla del 72%, ¿no? Acá se logran apreciar en la foto las distintas electrodos auxiliares colocados a las distancias pertinentes. Entonces uno debería medir por cada punto del sistema 3 veces, 52, 62 y 72%, para que realmente estemos en forma correcta de la medición tomada. ¿Mm? Son fotos tomadas a modo de ejemplo. Con respecto a lo que le estaba mencionando, la IEEE 81 describe dentro de la caída de potencial el método de pendientes, que básicamente utiliza el mismo concepto, pero tenemos que hacer un par de mediciones más, la cual establece distintas resistencias, y esas resistencias, yo lo estoy diciendo muy rápidamente, pero ¿qué establece? Se utiliza básicamente cuando no podemos encontrar la curva plana de la caída de potencial, es esa curva achatada, o cuando las distancias son muy largas de los sistemas y tenemos que usar grandes extensiones de cables. Entonces, la norma estipula este tipo de mediciones, donde nosotros vamos a colocar el electrodo auxiliar de potencial de inyección de corriente a una distancia determinada, 2 o 3 veces la distancia esta D, que es la diagonal de la subestación, y luego con la medición, con el electrodo de potencial, el intermedio, vamos a buscar acá, vamos midiendo un potencial al 20% de esa distancia, al 40% de esa distancia y al 60% de esa distancia. A esas distancias las vamos a llamar R1, R2, R3. Tantos ohm, tantos ohm. Y desde luego hay un coeficiente donde determina ese coeficiente R3, es decir, la resistencia que yo mido en este punto, menos la resistencia medida en este punto, sobre la resistencia de este punto menos. Es decir, llevar a se puede hacer una regla de cálculo, y esto me va a dar un valor de mu, que ingresando una tabla que me determina la IEEE, voy a encontrar un coeficiente de relación entre los electrodos. Vamos a entrar entonces. Ese mu, yo supónganse que medí y me dio 0,49, 0,40. Entro y me da este valor de relación entre los electrodos de potencial y la potencial de corriente que yo estoy teniendo. Con ese valor voy a ingresar a esta resistencia y lo multiplico, con ese valor lo multiplico por la distancia yo general que utilicé, que puede ser la diagonal de la subestación, y encuentro la distancia exacta, verdadera, a la cual yo tengo que medir la resistencia de puesta. Como ustedes verán, este es un método mucho más laborioso, que lleva más tiempo. Por lo general lo que se utiliza básicamente es el método de la regla del 62%, y este método cuando no podemos encontrar esa zona plana o cuando no podemos encontrar o son extensiones muy largas. El otro método importante a tener en cuenta es básicamente, esto es lo mismo que les nombré anteriormente, con los equipos que tenemos para medir, es el método de pinza o tensión inducida.
Y este método, la verdad, es que es un método muy, sencillo no, pero que acortan los tiempos de medición. Lo que sí, como contradicción de este método, tenemos que saber cuáles son sus limitaciones y qué estamos midiendo. El concepto básicamente de tensión inducida de todos los equipos es que tienen las pinzas, tienen dos, o son dos pinzas, o es una pinza con dos toroides, dependientemente sea el instrumento a medir, son dos toroides que, por efecto de la ley de Lenz, es decir, si nosotros hacemos que en un primer toroide inducimos una tensión constante, esa tensión constante me va a generar una corriente constante que con el otro toroide me va a poder medir el lazo, y acá hago recalco, el lazo del sistema de puesta a tierra. Entonces, ese es el funcionamiento de tensión inducida que permite medir sistema de puesta a tierra. ¿Podemos medir un electrodo único con una pinza? La respuesta es no, esa es una gran limitación. Tenemos que medir lazos cerrados. Entonces, acá es un poco, ¿qué significa lazo cerrado? Bueno, lazo cerrado es electrodos en paralelo, mallas y electrodos en paralelo como figura acá en la foto. Por ejemplo, acá tenemos un transformador de reducción de tensión o elevación de tensión, según como lo quiera ver, al pie del molino, y estamos midiendo las puestas a tierras del transformador y de la verja o del alambrado de protección que se tenga. Bueno, acá mostramos la foto, las acometidas. Dice que acá el sistema, la pinza, me lo permite poder medir, o en el interior del molino eólico, ¿no? En distintas partes. Entonces, antes de entrar a las normas de interés, básicamente, y haciendo un pequeño resumen, nuestro sistema de puesta a tierra, si queremos ver la resistividad, tenemos que medir mediante los dos métodos, o Wiener o Schumberger, y nos va a medir la resistividad, es decir, la resistencia que tiene el paso de la corriente a través de un cubo de tierra. Los otros dos métodos, ya sea de potencial o de inducción, ya sea de la regla del 62%, o caída de pendientes, y la de inducción, que es la pinza, bueno, sirve para medir todo el sistema eléctrico de nuestro sistema eléctrico. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Dependerá cuál es el análisis que nosotros queramos hacer, cuál es el trabajo que necesitamos hacer, qué tipo de instalación, qué tipo de neutro, bueno, todo eso entra en un combo, en una coctelera, si queremos decirlo, y ahí tenemos que sacar nuestras conclusiones de cuál es el método. La norma tiene un montón de métodos, obviamente, como siempre digo, la teoría es una cosa, pero después cuando vamos a la práctica, tenemos que ver de todos los métodos cuál es el que mejor nos da las soluciones técnicas prácticas. Y cuando digo técnicas prácticas, significa que, por lo general, son lugares inhóspitos, de viento, tierra, agua, bueno, de donde sea. Por lo tanto, el tiempo es plata y tenemos que adjudicarlo lo mejor posible. Los recursos siempre son finitos. Bien, nosotros, o este resumen muy breve de lo que estuve charlando, ¿dónde podemos encontrar la información con todo el despeje matemático de cómo se realiza, cómo se llegó a esas fórmulas que yo nombré rápidamente? Bueno, de normas internacionales, la IEEE 81, donde nos dice la guía de cómo se mide la resistividad, la impedancia, los lazos, etcétera, del sistema de puesta a tierra, potenciales, tensión de paso y contacto. Ahí están todos los métodos, cómo se llega a que se realiza. La IEEE 2760, esa es la que yo le nombré en un principio, estipula básicamente el sistema de puesta a tierra de un parque eólico, y dentro de la República Argentina tenemos básicamente la norma IRAM 2281,
En todos yo les puse solamente la parte 2, pero básicamente tienen desde la parte 1 hasta la parte 4, que son compendios de las normas internacionales. Nuestra ley, la 19.587, que es la ley de higiene y seguridad, que hace mención, uno en la ley no va a decir cómo medir lo que hace, pero sí hace mención, es un requisito legal. Y por último, la resolución de la superintendencia en nuestro país, en la República Argentina, que es la 900 del 2015, que sí es de carácter obligatorio y que establece que nosotros sí o sí tenemos que medirlo con una frecuencia establecida, ¿no? De 12 meses. La resolución 900 del 2015, para los que estamos en la República Argentina, es de carácter obligatorio, es un protocolo que hay que completar, tiene validez cada 12 meses, es decir, una vez al año se tiene que medir el sistema y la verificación de la continuidad de las masas, ¿no? Obviamente, los sistemas son grandes, depende de la envergadura de la instalación, pero bueno, hay que hacerlo. Y también se deberá, dentro de la misma norma, dentro de la misma resolución, deberá controlar el adecuado funcionamiento de los dispositivos contra contactos indirectos, los llamados dispositivos diferenciales o disyuntuales. Independientemente sea el sistema de neutro, sabemos que en tableros con una carga, ya sea de iluminación, toma corriente que hay en una subestación, dentro de los tableros que están dentro del molino, del generador, tienen que tener sus diferenciales. Y sus diferenciales de 30 mA de corriente de fuga, 300, tienen que estar probados de acuerdo a esta norma, la IS 61008, que establece los distintos tipos de ensayos. Básicamente se realizan 5 disparos de corrientes a la corriente de fuga, donde debemos verificar que, por ejemplo, la corriente diferencial se le hace un disparo tanto en 0 y en 180 grados, es decir, en onda positiva y en onda negativa, y no debe disparar a la mitad de la corriente, con una corriente de una vez la corriente de fuga, 2 veces la corriente de fuga, y no debe disparar o como máximo a los 150 milisegundos, y después 5 veces la corriente de fuga, y debe disparar como máximo a los 40 milisegundos. Y por último, se hace el disparo de una corriente en tipo escalonada. Este disparo, esta secuencia de ensayo, bueno, están incluidas dentro de los instrumentos multifunción, bueno, que posee MEG y demás. Acá un poquito más sobre los instrumentos que permiten, los más conocidos son de última generación. Acá se hace este disparo y automáticamente si pasa o no pasa. Y como experiencia, todos los diferenciales, no importa la marca, todos los diferenciales fallan. ¿Por qué? Y porque también es un toroide donde está sometido a efectos electromecánicos, efectos de ambiente, y bueno, por eso es importante la prueba de estos. Muchos dicen, y es imposible, porque para probar un diferencial, obviamente, esta prueba del diferencial hay que hacer, cortar carga, se tiene que cortar la alimentación, porque si no, está sometido a todo el sistema. Bueno, sí, el tema es poder coordinar con las cargas que se tenga, hacerlos en lugares, horas, donde la prueba de estos afecte menos posible a la instalación. Pero los dispositivos suelen fallar independientemente sea la marca, ¿no? Bien. Acá excelente. hay una foto. Sí, Jorge, y estoy llegando, ya estoy llegando sobre el fin, me parece que... Perdón, que ya habías terminado. Sigue nomás. Adelante. No mucho más. Acá en este slide uno puede presentar o ver qué información se encuentra y también encuentra las condiciones de los sistemas de puesta a tierra que están hasta en el último punto de la instalación, ¿no? Desde lo más grande de una subestación hasta el punto final de un tomacorriente dentro
de la cocina de la subestación donde tomamos café. Entonces uno debe verificar ese punto. Y bueno, Jorge, ahí ya les dejo Gracias. la posta. Excelente, José. Bueno, mira, te comento que tenemos una gran audiencia, la cual agradecemos y no se ha ido nadie, parece que nadie tiene hambre todavía, pero ha sido muy, muy interesante tu presentación. Hay muchas preguntas, creo que muchas las has respondido en la presentación, habían preguntas incluso antes que empezara, ya estaba la gente preguntando, lo que indica que este tema es muy, muy interesante, hay mucha inquietud. eh, el 62%, la pinza, el lazo cerrado, cuánto usar uno, otro. Mira, mientras te invito a ver las preguntas y a ver si algunas las podemos responder en la parte final, voy a darle paso aquí a mi colega, amigo Roberto Sartori, especialista también en mediciones de puesta a tierra, para que nos dé un bonus track, ¿cierto? Una parte final, ¿cierto? De algunas mediciones también no menores e interesantes, sobre todo en las plantas solares, donde ahí Roberto ha teñido sus canas ahí, ¿cierto? Al sol en ese tipo de instalaciones, con mucho, mucho sol, por supuesto. Roberto, no sé si estás por ahí en línea, ya te puedes conectar. Claro, claro que sí. Siguiendo Y muy dejo el pase a atento. Roberto. Gracias, José. Sí, siguiendo Sí, muy atento a la disertación. sí, Roberto, adelante, por favor. Bueno, gracias, Jorge. Y bueno, José, muy, muy interesante todo lo que has presentado. De hecho, lo que voy a mencionar ahora solamente son 5 slides sobre la aplicación de la medición de puesta a tierra en plantas fotovoltaicas como complemento a lo que ya se presentó. Y no hay mucho más misterio, o sea, todos los métodos que se explicaron hasta ahora aplican también perfectamente para la otra pata, digamos, de las principales energías renovables, que es la fotovoltaica. Así que solamente quería mencionarles, bueno, las normas de aplicación quizás son distintas. IEC y EEE también han emitido estas normas, como la 60364. Y en IEEE no salió acá el número por el tamaño de la imagen, pero es la 2778, que es bien reciente, es de el 2020. ¿Sí? Bien, cuando analizamos cómo están dispuestos o los distintos tipos de conexiones a tierra que tienen los parques fotovoltaicos o las instalaciones fotovoltaicas, inclusive las pequeñas, como hay a veces en instalaciones hogareñas, en pequeñas industrias. Bueno, hay 2 o 3 tipos que vamos a ver ahora. El primero de todos que vamos a mencionar es este, que posiblemente el que se utilizan en instalaciones pequeñas, sistemas aislados, como se les llama, donde está aterrado lo que es el marco, el frame y la estructura de soporte de los paneles fotovoltaicos, pero lo que es la línea de salida, de positivo y negativo, acuérdense que esto es puramente continua, a diferencia de los parques eólicos donde las salidas ya salen en alternas de los generadores. Acá hay una etapa de continua donde usualmente no hay una puesta a tierra. O sea, normalmente el negativo, por ejemplo, no está puesto a tierra usualmente, como suele suceder en algunos sistemas donde el neutro en la subestación está puesto a tierra. En este caso no, es positivo y negativo, está totalmente aislado, totalmente flotante, y en este caso también el inverter está aislado, o sea que por este transformador de aislación no hay forma de que, en caso de que impacte, digamos, una descarga atmosférica en estas líneas de salida de continua, si impactara una descarga atmosférica aquí, el resto de la instalación está aislada, ¿sí? Está flotante, está aislada, no hay forma de que circule. Sí, obviamente, si la descarga impactara en los cuadros, los frames, la parte metálica, ahí sí típicamente están puestos a tierra, inclusive la propia estructura, normalmente la estructura metálica suele estar aterrada por la propia forma de instalarse, digamos. Es interesante observar acá que además
de lo que serían descargas atmosféricas, estas líneas podrían llegar, por la propia estructura que tienen los paneles fotovoltaicos, las estructuras metálicas, los tableros, los gabinetes, uno de estos cables, de estas líneas, se podría llegar a dañar la vaina exterior y podría tocar la parte de tierra, o sea, se podría poner continuo a tierra. No sería un problema en un principio. ¿Por qué? Porque no hay circulación si uno de estos solos cables está puesto a tierra. El problema pasa, mis amigos, cuando no solamente uno, sino otro, el otro positivo, o sea, se pone el primero negativo y después el positivo, también se daña la vaina y se pone a tierra, ahí se va a establecer un cortocircuito por tierra. Entonces, por eso es importante prevenir que ninguno de los dos se ponga a tierra, y por eso existen estos sistemas de monitoreo de fugas a tierra que vamos a ver más adelante. Estos sistemas se parecen muchísimo a las instalaciones de continuo que vemos, por ejemplo, en las subestaciones, a la salida de los bancos de baterías. Así que, en cierto modo, es similar el concepto, ¿no es cierto? Que suele haber sistemas que están aislados y otros que están aterrados o aterrados a través de una protección. En este caso, está totalmente aislado y son sistemas más pequeños. El segundo caso es muy parecido al anterior, o sea, está solamente puesto a tierra la parte de los marcos, y acá no hay un transformador de aislación, sino que hay disyuntores diferenciales que protegen para los casos de descarga. O sea, en caso que haya un impacto de una descarga atmosférica y que pueda entrar a la etapa del inverter, el resto de la instalación, como la subestación o los transformadores, están protegidos con disyuntores diferenciales, y la parte alterna típicamente está puesta a tierra también, como en este caso el centro de estrella del transformador. Y el último caso, que es el más interesante, es en aquellas instalaciones donde el negativo está puesto a tierra. Esto es bastante peculiar porque no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, a poner a tierra directamente el negativo, porque fíjense, estaría en cortocircuito con la tierra de la instalación, con la tierra de las partes metálicas. Entonces ya estamos estableciendo como un camino de cortocircuito. Sin embargo, esto que parecía ser hasta un poco, digamos, perjudicial o potencialmente peligroso, porque estamos estableciendo ya el cortocircuito en la parte del negativo, esto se hace con estos monitores, los GFD o monitores de descargas a tierra, que en caso de que se produzca, supongamos, un daño, un cortocircuito por daño de la vaina o una mala conexión en el negativo, automáticamente este dispositivo nos va a abrir el circuito, nos va a prever la falla, inclusive con corrientes de fuga bastante bajas. Entonces ya estamos haciendo una instalación más, previendo cualquier tipo de problemas, estamos haciendo una instalación mucho más confiable. Este sistema, ya digo, no está popularizado en todos lados, pero se está haciendo cada vez más conocido y muchos están optando por esto, sobre todo en lo que es la parte de Norteamérica. Bien, después las pruebas, las mediciones, que es la parte que por aquí nos interesa comentar a nosotros. Acá hay un caso utilizando nuestro equipo de Megger, no difiere de todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo que sí podemos decir que, a diferencia de lo que son los parques eólicos, en los casos de los parques fotovoltaicos suelen estar mucho más agrupados, las instalaciones, los circuitos están mucho más agrupados, y tenemos casos, por ejemplo, donde, como se ve a continuación, están dispuestos, están dispuestos sobre mallas, sobre sistemas mallados, donde toda esa estructura, toda esa malla forma un gran cuerpo de puesta a tierra, donde no tenemos una única jabalina o un único punto. Entonces, al ser un sistema mallado que está por debajo de los paneles, esto forma una estructura muy grande, una tierra geométricamente muy grande, y como explicó el ingeniero Scatone, nosotros tenemos que alejarnos
de lo que es la influencia de esa puesta a tierra para poder medir con corrección y no cometer el error, por ejemplo, de estar midiendo dentro del propio parque fotovoltaico. Por ejemplo, si acá hubiera una malla y ponemos las estacas de medición en la parte interior, vamos a cometer el error de medir continuidad de malla, pero no medir realmente la puesta a tierra. Para medir correctamente la puesta a tierra tenemos que alejarnos de esta zona, de esta superficie, y tomar, por las recomendaciones, por ejemplo, que están en los manuales de nuestros equipos, alejarnos entre 2 y 3 veces el diámetro máximo de esta estructura para que no sea influenciado en esas capas de cebolla que comentó el ingeniero Catone, que no sea afectada la medición. Obviamente tenemos casos donde hay una sola puesta a tierra, un solo punto, por ejemplo en este caso, donde aplica perfectamente medir considerando el 62% de la distancia máxima al electrodo de inyección de corriente. Utilizamos el método de los 3 polos, ya sea el cálculo de la pendiente o del 62%, con los telurímetros en forma normal y sin alejarnos demasiado porque este es un único punto. Muchas veces se sugiere, si hay una estaca, una jabalina de puesta a tierra, desvincularla para poder medirla, porque no queremos que se considere la estructura, que es la puesta a tierra quizás más grande que tenga ese panel, que es una estructura metálica. Muchas veces se desvincula, entonces podemos tener información exacta de qué está pasando en esa jabalina, si está deteriorada o no. Lamentablemente a veces no se puede desvincular este morceto porque está soldado, o si lo tocamos se puede romper porque está muy corroído o algo así. Entonces muchas veces se mide todo junto, o también se aplica el método de la pinza que estos equipos poseen para que uno pueda descartar las corrientes que fluyen por fuera de la jabalina. Volviendo al caso de los paneles, de las estructuras metálicas, las normas, últimamente las normas más actuales, permiten considerar que inclusive las patas metálicas y toda la estructura forma parte de las puestas a tierra, porque estas patas inclusive vienen a veces homologadas por UL u otras normativas, donde se indica que son aptas para conducir puesta a tierra y para ser en sí como estacas o puntos de conexión a tierra, la misma estructura. Si no, lo que tenemos que hacer es vincular cada panel con un conductor, típicamente un conductor de tierra, ya sea desnudo de cobre o que se utiliza normalizado, color verde y amarillo, y tenemos que asegurarnos que haya continuidad de masas. Entonces, existen las dos formas. O nos aseguramos, si nuestros paneles y nuestras estructuras no están homologadas como para continuidad de masas, tenemos que hacerla con un cableado. Caso contrario, si tenemos una instalación moderna con material homologado, va a estar todo dispuesto para que toda la estructura sirva para la continuidad de la puesta a tierra. Y menciono muy importante la continuidad porque no solamente es importante medir la puesta a tierra con los telurímetros, sino como en este caso, este instrumento que es el que utiliza para medir la continuidad de las masas. Fíjense que se utiliza con estos carretes y cables largos, que es el retorno que yo voy a utilizar para hacer las mediciones. En este caso estamos acá justo con el ingeniero Julio Jiménez y el ingeniero Félix Lesmes de nuestra planta de Dover, Inglaterra, haciendo pruebas en Argentina, donde rápidamente se puede hacer la prueba con este sistema de cables largos, de carretes de cables largos, y con el método de las puntas Kelvin. Esta punta pequeña tiene realmente como un tenedor con 2 electrodos, donde se aplica la corriente por un electrodo y se mide caída potencial por el otro, y se hace la medición exacta, inclusive en distancias muy largas, donde los cables podrían llegar a afectar la medición, pero por el método de las puntas dobles, de puntas Kelvin, realmente esa resistencia o inductancia que puede crear el cable es despreciable. Así que eso quería comentarle como un poco experiencia de lo que es las mediciones rápidamente en lo que son paneles fotovoltaicos. Adelante, Jorge. Sí, le voy a dar Gracias, Roberto. Adelante.
Gracias. Voy a tomar la palabra yo. Antes de que comencemos con la ronda de preguntas, quiero comentarles que muchísima gente conectada en este webinar y en realidad muchísimas preguntas que no las vamos a alcanzar a contestar todas. Entonces, yo creo que más adelante podríamos fijar un panel para responder las preguntas de este webinar. No quiero pasar a las preguntas sin antes recordarles que pueden conectar con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como @megerlatam. Si desean, nos pueden enviar vía mensaje directo, etiquetarnos, fotos en campo suyas, fotos con productos Meger, y nosotros muy felizmente las repostearemos. Así que ya saben, en nuestras 3 redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, @megerlatam. Pido la presencia de Jorge. Jorge me va a ayudar a hacer las preguntas a nuestros panelistas y a nuestro disertante. La primera pregunta voy a lanzar yo y la primera pregunta va dirigida para José. José, nos dicen, en el caso eólico, las puestas a tierra de cada aerogenerador está unida a la subestación principal mediante un cable desnudo de cobre que va desde el último aerogenerador. ¿Cómo podemos medir la integridad de ese conductor? Hola, sí, Daniela. Bueno, justamente lo respondió Roberto con el instrumento. Se puede medir con el instrumento para ver la continuidad de ese cable. El mismo instrumento que se utiliza para medir la continuidad en una celda en un parque fotovoltaico se utiliza para medir ese cable. Ok. Hola. Sí, perfecto. Gracias, José. Roberto, esta pregunta va para ti. Los equipos permiten hacer la medición con los 4 electrodos con corriente continua y corriente alterna. ¿Qué diferencia hay? Roberto. Hola, sí, Jorge. Los telurímetros en realidad utilizan una forma de onda que no es alterna, sino que es una continua oscilando de positivo a negativo todo el tiempo. O sea, se comporta en cierto modo como una corriente alterna, pero en realidad es plana. Entonces, porque la idea es medir resistencia de puesta a tierra. Si fuera una onda senoidal de alterna, estaríamos midiendo impedancias. Entonces, la realidad es que los instrumentos, al menos los de Meger, no permiten cambiar el método, sí cambiar la frecuencia. De hecho, se utiliza la frecuencia como una forma de cambio de frecuencia para eludir interferencias, pero siempre se mantiene la misma forma de onda. O sea, siempre esta forma es como una onda cuadrada, que es una continua realmente permanentemente oscilante. Gracias, Roberto. Me quedo contigo. La siguiente pregunta también va dirigida para ti. ¿La medición con pinzas se utiliza en instalaciones en servicio generalmente? Sí, es la gran ventaja de los sistemas inductivos que mencionó Ligero Catone, es que se pueden utilizar en sistemas, en instalaciones energizadas. No hace falta desconectar nada, por eso da una seguridad adicional al operador, donde solamente se utiliza como si fuera una pinza amperométrica, abrazando el conductor de tierra. En un sistema energizado no hay inconveniente. Siempre se recomienda desenergizar, obviamente cuando estamos en instalaciones de alta tensión, pero se puede utilizar también, obviamente siguiendo los parámetros de seguridad de la compañía. Por ejemplo, en un parque eólico o en el caso del parque fotovoltaico que yo estaba midiendo ahí, no tuvimos que desconectar nada, se midió directamente con la pinza sin problemas. Gracias, Roberto. José, esta pregunta va para ti. Bueno. Para el caso del parque eólico, se entiende que el arreglo topológico es una red radial con un punto en común, que es la subestación de potencia. ¿Qué método de medición se puede aplicar? Bueno, ahí se puede utilizar la regla del 62% tranquilamente, haciendo
Si queremos ver la resistencia de puesta a tierra en la red radial, es 62%. Nosotros lo hemos medido con el 62% y no hemos tenido problemas. Gracias, José. José, sigo contigo. La siguiente pregunta también es para ti. ¿Por qué no se cierran las mallas y quedan líneas independientes? Ya que en industria se cierran las mallas en cuadrados o circular. No, bueno, no, la realidad es que se cierran. Yo, capaz que en un gráfico quedó mal, pero no, las mallas van todas cerradas. Lo que mostré fue por ahí en un proceso de todavía que estaba en instrucción, pero la malla se cierra. No difiere en nada las mallas a lo que es la malla de una subestación o la malla que está debajo de un transformador o la malla que se encuentra por ahí debajo del molino, no difiere en nada a lo que es industrialmente. No, para nada. Eso va cerrado. Capaz que en las figuras o en las fotos todavía no estaban totalmente construidos, pero no, se cierra. Gracias, José. También esta pregunta va para ti. ¿Cuál es la diferencia entre el método de caída de potencial versus el método de la pendiente? El concepto es el mismo, lo único, bueno, yo como lo expliqué en la presentación, en el método de caída de potencial, básicamente es porque no logro encontrar la pendiente cero o la curva plana de la curva. Necesito saber bien la distancia. Entonces, necesito inyectar corrientes, hacer varias mediciones para poder encontrar el lugar exacto de donde medir. Los métodos son similares, conceptualmente son iguales. Lo que pasa es que uno requiere mayor laboriosidad para encontrar el lugar exacto de donde medir la resistencia. Laburo, dicen en Argentina, ¿no? Claro, exactamente. Porque sí, yo con el método del 62% hago 3 mediciones, mientras que en el otro tengo que medir 3, entrar en una tabla, sacar un coeficiente, volver a medir. Lleva tiempo. Y a veces el tiempo no es lo más importante. O sea, es lo más importante, generalmente. Sí, aparte depende de qué situación estoy yo trabajando, ¿no? Porque una cosa es estar cómodo y otra cosa es estar con viento, tierra. Entonces todo eso ayuda. Nosotros somos seres humanos. Los seres humanos trabajamos en función de la energía. Hay que optimizar los recursos energéticos. Gracias, José. ¿Quiere agregar algo, Roberto, al método de la pendiente? Sí, en realidad nosotros recomendamos un poco el método de la pendiente, el cálculo de la pendiente, cuando uno se aleja, por ejemplo, de esa superficie que tiene una malla, que tiene una alta influencia, y todavía no encontramos la parte plana, porque precisamente esa cebolla tiene mucha fuerza, es una cebolla con mucho gusto, muy picante. Entonces, alejándote, es muy empinada la pendiente. Entonces, el 62% por ahí nos puede engañar un poquito por las características del terreno, por las características de la tierra. Entonces, es difícil encontrar esa planitud que se produce típicamente el 62%, no siempre se da, y eso se comprueba cuando uno mueve la estaca para adelante y para atrás y empieza a sospechar de que, estaré realmente en el lugar adecuado, porque pequeñas distancias nos pueden afectar mucho. Entonces, para no estar todo el tiempo, ya cuando uno se da cuenta que moviendo la estaca por todos lados sigue dando diferencias y nos empieza a dudar, entonces lo que se hace es calcular esa pendiente precisamente y en base a eso la tabla después. Ahí sí te dice, este es el punto exacto donde está el valor real. Gracias, Roberto. Gracias, Dani. Roberto. Gracias, Roberto. Seguimos adelante. José, esta pregunta siguiente es para ti. ¿Se pueden unir la tierra de un pararrayo con la tierra de una malla de protección de motores? Bueno, esa es una muy buena pregunta y siempre ha traído discusiones, porque antiguamente siempre estaba el mito de que todas las puestas a tierra tienen que estar independientes, separadas, y porque cualquier cosa... Bueno, la realidad es que tienen que estar a equipotencial y ya vienen
protecciones específicas para colocar en distintos lugares de los sistemas de puesta a tierra de sobretensiones para evitar que se quemen motores, etcétera. Pero sí tienen que estar a equipotencial. Tienen que estar unidas. Perfecto. Gracias, José. Aquí hay otra, creo que buena pregunta. En un esquema TN-S, ¿se debe considerar interruptor diferencial? Bueno, es una pregunta muy amplia. Vuelvo un poquito a la presentación. En los sistemas TNS, independientemente sea del sistema TNS, todo circuito de puesta a tierra o de una corriente que no supere los 32 amperes de consumo tiene que tener un diferencial. Eso lo estipula la resolución 900 en la República Argentina. Por lo tanto, estoy respondiendo en parte. Posiblemente el señor me dirá que capaz que hay una instalación de mayor potencia. Bueno, ahí hay otro tema con otro diferencial. Pero en los circuitos terminales hasta 32 amperes, independientemente sea así, tiene que tener un circuito diferencial, ¿no? Un dispositivo diferencial. De hecho, en las plantas industriales o en los parques eólicos hay sistema TNS, y en el sistema TNS, en los circuitos finales, hasta 32 amperes, debajo de eso, se requiere sí o sí, por lo menos en la República Argentina, diferencial. Gracias, José. Roberto y Jorge, esta siguiente pregunta es para ustedes dos. Para realizar la medición de la puesta a tierra, ¿se debe seguir la recomendación del equipo de medición o indistinto aplicar otro método? A ver, si me permitís, no sé, después Jorge complementar, pero los instrumentos, no podemos hablar de todos los fabricantes. Nosotros conocemos lo que nosotros tenemos en nuestra compañía, en Megger. Los manuales ya incluyen todos los métodos, inclusive hay mucha bibliografía que tenemos, guías de pruebas, y ahí se incluyen todos los métodos. Pueden consultar a nuestros especialistas, pero el manual ya trae las normas, ¿sí? Ahora, lo que tiene que seguir, por recomendación siempre, las personas que hacen las mediciones, es atenerse a lo que es el reglamento de cada país, las recomendaciones que ya comentó el ingeniero Catoni, que están reglamentadas por países. Es lo primero que hay que hacer a la autoridad, sobre todo la autoridad que reglamenta lo que es la seguridad para las personas. Eso es lo primero que tienen que seguir. Y las indicaciones que tenga el propietario de la compañía donde se hacen las pruebas, ¿no? Típicamente coinciden todos estamos alineados a lo mismo, así que las guías que tienen nuestros equipos en los manuales y las guías técnicas adjuntas creo que les van a servir bastante, y no va a haber ningún tipo de conflicto con lo que dicta las normativas de cada país, que son todas parecidas. Ok. A ver, yo puedo complementar a lo que tú dices, Roberto, es que yo creo que siempre es importante leer los manuales de los fabricantes, las recomendaciones independientes para efectivamente saber el alcance de los equipos. La forma de medir, y bueno, cada fabricante verá, no es quizá un tema para este webinar. Podemos ampliar de nuestros equipos en un próximo quizás tutorial, donde vamos a hablar específicamente de los equipos y de los puntos a tener en cuenta. Pero siempre es bueno tener ahí a mano la recomendación de los fabricantes, de lo que recomiendan cómo hacer las mediciones. Adelante, Daniela. Gracias, Jorge. Me quedo contigo, esta pregunta es para ti. ¿Podría compartir el unifilar? Wow, no sé si es una pregunta para mí, pero bueno, eso en rigor, esta presentación se las vamos a entregar a través de nuestros representantes, ¿cierto?, de cada país, se la tienen que solicitar. Y por supuesto, como es un webinar académico, va a ir con el certificado correspondiente. ¿Sigo Gracias. yo con Roberto? Sí, Okay. sí, adelante. Dice Roberto, ya que tú hablaste un poquito de los sistemas fotovoltaicos, dime si la puesta a tierra también es válida para los sistemas fotovoltaicos.
Sí, obviamente. A ver, Sí, ahí mostramos. Creo que esa pregunta entró antes de que yo sí, hiciera correcto. comentarios de puesta a tierra en paneles fotovoltaicos y obviamente que aplican. Y las mediciones en esencia son similares con las pequeñas diferencias que mencionamos ahí. Correcto. En realidad estamos yendo en orden de cómo llegaron. Los primeros están saliendo, entonces seguramente salió esa pregunta antes. Adelante, Daniela. Así es. Y por tiempo vamos a lanzar nuestras dos últimas preguntas. Esta pregunta va dirigida para José. Nos dicen, respecto a lo que comenta, ¿cuál es el método de prueba para medir la PAT en un parque eólico? Daniela, bueno, nosotros en realidad dependen un poco, pero básicamente la regla del 62% y método de pinzas o de inducción puede ir normalmente. Son complementarios. Nosotros hemos medido en ambas formas. No, depende un poco de las características, ¿no? Pero sí, los dos métodos funcionan correctamente. Perfecto. Esta sería ya la última pregunta. Bueno, es una pregunta un poquito más comercial. Roberto, ¿el instrumento Meyer permite medir resistividad de terreno? Método Wiener y Schumacher. Quizás es para otro webinar, tutorial, pero si quieres responderla ahí, cerrando nuestra presentación de hoy. Sí, no, está bien, Jorge, y creo que es importante que mencionarlo. Ambos métodos que fueron mostrados aquí son fáciles de implementar. O sea, no es una cuestión comercial, sino solamente una recomendación que hacemos a los ingenieros que están siguiendo esta presentación. Ambos sistemas se pueden hacer en forma manual con cualquier tipo de instrumento de cualquier marca. Y en el caso en particular del equipo de Meger lo permite hacer en forma automática con solo marcar con un selector, ingresando los valores de las distancias por teclado, ya hace el cálculo de forma automática. Si no, con un instrumento quizás de otro tipo, más básico, se podría hacer utilizando papel y una calculadora y un poco más de tiempo. Pero como sabemos que el tiempo es importante cuando uno está en campo, como mencionó el ingeniero Scatone, por ahí damos esa ventaja. Muchas gracias, Roberto, y gracias, José, por responder las preguntas también. Seguimos adelante. Les quiero recomendar y decirles que nos visiten en nuestra página web para que puedan ver ustedes nuestros próximos webinars, nuestro calendario de webinars. La página web es csa.megre.com/webinars. Allí podrán encontrar e inscribirse a nuestros próximos webinars. Les comento que tenemos ya, como finalizamos esta presentación, tenemos al final de la sesión, al momento que yo la cierre, se va a lanzar una encuesta y les pedimos muy amablemente, por favor, que nos ayuden a llenar esta encuesta, ya que esta nos ayuda a mejorar nuestros webinars, nos ayuda también a saber si es que ustedes quieren una copia de la presentación y además también nos ayuda a saber qué temas son de importancia para ustedes. También les comentamos que si tienen alguna otra solicitud, pregunta, duda o comentario adicional, nos pueden escribir a csawebinars@megger.com. Por mi parte, no me queda más que agradecerles a todos ustedes, a nuestra audiencia, por estar aquí con nosotros en un Jueves Santo. Ya les devolvemos su tarde, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros panelistas del día de hoy y especialmente gracias a José, que fue nuestro disertante. Tal vez alguno de ustedes tenga algunos comentarios. Adelante, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerte a ti por la organización, agradecer a la empresa ABC Industrial de Argentina, tanto a José como Carlos, ¿cierto? Los ingenieros. También agradecer, y quizás si tenemos que mencionar casi todo el equipo argentino, también un saludo para nuestros representantes en Argentina, Artec, también saludos para ellos, que les pueden atender en sus inquietudes allá
en el país hermano, y así como cada representante. Gracias, Roberto, por toda tu experiencia, tu apoyo al respecto. Julito ahí en el backstage también, gracias por tu soporte. Nada, agradecerle a toda la audiencia. Quedaron muchas preguntas, sabemos, tal vez a lo mejor vamos a hacer tal vez un panel de responder solo preguntas y respuestas, pero sí o sí va a venir un tutorial con nuestros equipos, ya va a ser un poquito más, ¿cierto? Comercial, específico y hablando de características, rango, variable, etc. Así que no me queda más que agradecer, desearles que tengan una feliz Semana Santa, unas felices Pascuas el próximo domingo, junto a su familia. Y doy la palabra, José, si quieres despedirte, por favor, adelante. Bueno, gracias. Gracias, Jorge. Bueno, gracias, Roberto, Daniela y Julio. Siempre es un gusto poder transmitir, aunque sea breve, porque es una reseña, un webinar, no puede ser muy extenso, pero bueno, poder transmitir las experiencias y el conocimiento. Obviamente, a disposición de ustedes y como sea, que pasen unas felices Pascuas para todos. Gracias, José. Roberto. Bueno, también me uno a los buenos augurios, los buenos deseos, sobre todo bueno, a la comunidad judía que ya desde ayer a la tarde estaban festejando el Pesaj. Nosotros vamos a tener que en mi casa esperar un poquito más hasta el domingo y bueno, esperemos que este Viernes Santo también sirva para reflexión y agradecer a toda la gente que está siguiendo como siempre y también a los que participaron en la organización de este evento, Julio que está ahí, creo que está siguiéndonos, no sé si quiere saludar también, pero si no, un gran saludo para él, al ingeniero Julio Jiménez y toda la gente que está ayudando. No, gracias, Roberto. Agradecer a toda la audiencia y al ingeniero José, que nos ha nutrido mucho técnicamente. Hay enorme cantidad de preguntas, sin duda vale para un webinar de tutorial y responderlas, ¿no? Gracias. Daniela, a tus órdenes. Así es, muchas gracias a todos ustedes, Julio, Roberto, Carlos también está por ahí, José y Jorge también a ti, muchas gracias a nuestra audiencia. Sin más, les dejamos ya su tarde libre, que tengan un buen fin de semana y eso es todo por ahora. No se olviden de llenar nuestra encuesta y ahora voy a proceder a cerrar la sesión. Una buena tarde. Chao, hasta luego.